nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo. Padre Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro nuestro esfuerzo. tregua en El duro trabajo, prisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas e infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bueno, muy buenas noches. Buenas Hoy noches. tenemos el tema de la sesión número 6, el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, que es la moralidad familiar y social. De eso vamos a hablar mucho, de la moralidad familiar y social. El primero nos dice la moralidad social y política católica, enraizada en Dios y en la familia, o sea, tiene base en la familia. Y vamos a citar a Romanos capítulo 13, versículo número 10, donde dice, la caridad es la ley en su plenitud. La caridad, ¿verdad? En la caridad que es el amor. Los primeros 3 mandamientos, que hemos dado, nos dicen cómo amar a Dios. Y los últimos 7, que es la segunda parte, nos dice cómo amar al prójimo. Es decir, que los 10 mandamientos especifican cómo amar. El primer mandamiento encabeza o tiene su base en los primeros 3 mandamientos que nos dicen cómo amar a Dios. En el catecismo numeral 2197 nos dice, el cuarto mandamiento encabeza los últimos 7 que nos dicen cómo amar al prójimo. Indica el orden de la caridad. Dios quiso que después de él honrásemos a nuestros padres, a los que debemos la vida y que nos han transmitido el conocimiento de Dios. Y dice en el 2199, el cuarto mandamiento se dirige expresamente a los hijos en sus relaciones con sus padres, porque esta relación es la más universal. Pero se refiere también a las relaciones de parentesco, como los miembros del grupo familiar. Exige que se dé honor, afecto y reconocimiento a los abuelos y antepasados. Finalmente, dice el 2199, que se extiende a los deberes de los alumnos con respecto a los maestros, de los empleados con respecto a los patronos, de los subordinados con respecto a sus jefes, de los ciudadanos con respecto a su patria y a los que la administran o la gobiernan. Este mandamiento implica y sobreentiende los deberes de los padres, tutores, maestros, jefes, magistrados, gobernantes, de todos los que ejercen una autoridad sobre otros o sobre una comunidad de personas.
Por lo tanto, hermano, nuestra relación con las autoridades sociales y políticas tienen su base en nuestra relación aún más básica con nuestros padres, la cual a su vez está enraizada, o sea, tiene su base en la más básica, dicho sea de paso, en todas las relaciones con nuestro Creador. O sea, las tres están ordenadas jerárquicamente, una nace de la otra. La relación con nuestro Creador, la relación con nuestros padres y la relación que tenemos social política. Este principio fundamental distingue radicalmente la moral social y política católica de las alternativas mundanas modernas. Casi siempre, el rechazo del pensador secular a Dios y su autoridad está acompañado de un rechazo a la familia, a su autoridad y a su prioridad sobre el Estado. Los librepensadores, de forma natural, tienden a sobreestimar los estados y subestimar las familias, porque los estados están hechos por el hombre y de hecho de muchas formas diferentes, mientras que la familia está diseñada por Dios, no por el hombre, y no se puede rediseñar esencialmente de formas diferentes, aunque los librepensadores de hoy con frecuencia intentan hacer justamente eso, cambiar todo, ¿no? Por ejemplo, declarando la unión artificial, temporal y estéril de dos o más homosexuales como una familia, tal como si fuera la unión natural, permanente, una unión permanente y procreadora de marido y mujer, cosa que no es natural. Antes de dar una idea de los detalles de la enseñanza católica con respecto a la familia privada y la sociedad pública, debemos explicar un principio fundamental que gobierna a ambos, que es muy frecuentemente malinterpretado en nuestros días. El significado de autoridad y el significado de obediencia y la compatibilidad con la igualdad. El significado de autoridad. Cuando San Pablo en su epístola, en cartas o escritos, resume la voluntad de Dios para el orden social del hombre, con frecuencia menciona 4 relaciones. Las 4 relaciones que persisten en los tiempos, lugares, culturas y sistemas políticos. Esas 4 relaciones son padres e hijos, esposos y esposas, gobernantes y ciudadanos, y jefes y servidores. Fíjense, en la antigua Roma, esto significaba amo y sirviente. En términos modernos, significa jefe y empleado, jefes y empleados. Usted le paga, por ejemplo, al plomero para arreglar cualquier cañería en la casa por su servicio. Esto es un ejemplo. Esto no hay un poder sobre esa persona. Él hace un servicio y usted le paga por eso. No es un subordinado de usted. Simplemente da un servicio. Fíjense, autoridad y obediencia son 2 conceptos que casi toda cultura premoderna usa para describir estas relaciones fundamentales. Y la Biblia y la Iglesia también los usan como cosas naturales, adecuadas y buenas. Sin embargo, ahí viene el pero. Estos 2 términos con frecuencia son malinterpretados y por lo tanto rechazados hoy en día. Por un lado,
la autoridad de los padres, esposos, gobernantes y jefes. Son cuatro cosas muy diferentes, tanto en naturaleza como en extensión. Es decir, no es una sola cosa. La autoridad de los gobernantes sobre los ciudadanos no se espera que esté basada en el amor cristiano desprendido, pero este amor es la única base bíblica para la autoridad de un esposo sobre su esposa. Efesios capítulo 5, versículo del 21 al 25. No puede hablar más de eso. Y también se espera de los padres hacia los hijos. Lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo del 21 al 25, dice: sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Así como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Pero fíjense ahora, porque ahora le da a los esposos: maridos, amad a vuestras esposas, a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, déjeme darle paso a María. Es decir, que mientras las esposas se le dice que sean sumisas a sus maridos, a los maridos se le dice también que sean sumisos a sus esposas. Ser sumisos los unos a los otros. Así que si los padres, esposos, gobernantes y amos tienen autoridad sobre niños, esposas, ciudadanos y sirvientes, en autoridad ellos no son menos responsables hacia esos otros. Los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, lo repito otra vez en Efesios, no para ser sus jefes. Fíjense, Dios diseñó estas relaciones humanas para que fuera un baile entre iguales, representando diferentes papeles, no una lucha de poder entre desiguales por el mismo papel principal. Deberá ser como la Trinidad. Cuando Dios Hijo se hizo hombre, Él nos reveló la naturaleza trinitaria de Dios como una relación de amor entre tres personas iguales, que están sin embargo relacionadas en un orden de autoridad y obediencia. El Hijo obedece al Padre en todas las cosas. Él, de ese modo, cambió radicalmente nuestro concepto, tanto de autoridad como de obediencia, y corrigió nuestra equivocación natural. Esta equivocación confunde autoridad con poder y obediencia con inferioridad, debilidad o servilismo. El malentendido proviene de usar el punto de vista del mundo en vez del punto de vista de Dios. El mundo atesora el poder. Dios atesora la bondad. Fíjense, la autoridad en el sentido bíblico no es una palabra de poder, sino una palabra de bondad. Significa moral, la búsqueda de el bien común, la búsqueda del bien de todo, no una búsqueda de poder.
Tener una autoridad sobre alguien siempre se presupone estar por debajo de una autoridad superior y transmitirla fielmente, como la iglesia transmite el evangelio. Ella no tiene autoridad, es decir, derecho a inventar o cambiar lo que ya ha recibido de Dios. Ella es el cartero de Dios, no su editor o su crítico. La autoridad que usted tiene es su derecho a ser obedecido basado en su obediencia. O sea, no está diciendo que de doble vía. Siempre hemos estado hablando que inclusive en el perdón, en el perdón de los pecados, hablamos que es de doble vía. Perdonar, ser perdonado, pero también hay que perdonar. Asimismo es la autoridad. Obedecer, pero también tenemos derecho a ser obedecidos, pero también a obedecer. Un respeto mutuo. Como el centurión romano, por ejemplo, que le dijo a Cristo al invocar su autoridad sobre la enfermedad mortal de su criado: mándalo de palabra y quede sano mi criado, porque también yo, que soy su subalterno, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este, vete y va, y al otro, ven y viene. Lucas capítulo 7, versículo del 7 al 8. Así como el centurión sabía que su autoridad se deriva de su obediencia al César, él sabía que la autoridad de Cristo se deriva de su obediencia al Padre, a Dios. Cristo tenía autoridad sobre demonios y enfermedades, porque él podía decir verdaderamente: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Juan capítulo 6, versículo 38. Bueno, todo esto en relación al significado de autoridad. Ahora vamos a ver el significado de obediencia. Porque he bajado del cielo, dice en Juan 6, 38. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y vemos la caricatura, donde la niña le dice: pero ¿por qué tengo que hacer esto? Y la madre le dice: porque yo soy tu madre. Y la niña le dice: si es cuestión de título, yo soy tu hija. Y nos graduamos el mismo día. ¿O no? Es chistoso, pero tiene su sentido. Tiene su sentido. Este ejemplo también demuestra que la obediencia no es una señal de inferioridad. Nadie obedeció la voluntad del Padre más completamente que Cristo. Sin embargo, Cristo era divino, igual al Padre, en todas las cosas. Por lo tanto, cuando el cuarto mandamiento ordena a los hijos a obedecer a sus padres, y cuando en el Nuevo Testamento le dice a las esposas que obedezcan a sus maridos, y en Efesios 5, capítulo 22, y en Colosenses capítulo 3, versículo 18 también, y en el caso de Romanos 13, que nos habla de los ciudadanos que obedezcan a sus gobernantes, o en Colosenses capítulo 3, versículo 22, que nos dice a los sirvientes que obedezcan a sus amos. Eso no implica una relación entre inferior y superior. No implica una relación de inferioridad y de superioridad. De hecho, ese malentendido está explícitamente refutado. No hay favoritismo, dice en Colosenses capítulo 3, versículo 25. Las formas sociales de autoridad y obediencia cambian con los tiempos.
Vamos a ver esto. Solo la autoridad de Dios es absoluta e inmutable. O sea, esa es la autoridad de Dios, ¿no? Todas las 4 formas de autoridad humana que hemos hablado anteriormente son culturalmente relativas y adecuadamente toman formas muy diferentes a través del tiempo y lugar. La Iglesia no desea que la humanidad regrese a una forma victoriana, cuando la reina Victoria, en la forma victoriana en relación a los esposos, a la esposa, a los padres, a los hijos, o amos y sirviente, donde el patrono era como, trataba como un esclavo a los empleados, ¿no? O el esposo trataba a la esposa como si fuera un esclavo, o a los hijos, ¿no? No desea que regresemos al ideal del Estado medieval monárquico tampoco. Los valores victorianos se podrían clasificar como puritanos en algunos momentos. Podemos ver tan puritano que la reina, por ejemplo, la reina Victoria mandó a alargar los manteles de las mesas para que las patas de las mesas no se vieran, con tal de que los hombres no vieran las patas de la mesa y se imaginaran que eran las piernas de las mujeres. Fíjense qué extremismo había en ese tiempo. Eso no es lo que se quiere hacer, ¿no? Sin embargo, el orden social necesita jerarquía de autoridad que se ejerce en escala descendente y la obediencia que responde en escala ascendente. Pero una dimensión de igualdad entre todas las personas es igualmente necesaria. Se necesitan estas 2 dimensiones porque sin autoridad hay caos. Sin igualdad hay tiranía. Como estas 2 dimensiones interactúan, cambian con el tiempo y lugar y cultura. El punto es simplemente que la autoridad no contradice la igualdad, ni la igualdad elimina la autoridad. Dicen en el Catecismo 2203, Dios instituyó la familia humana y la dotó de su constitución fundamental. Sus miembros son personas iguales en dignidad. Sin embargo, al mismo tiempo, las escrituras reafirman la autoridad repetidamente y ordena obediencia entre estas personas iguales en dignidad. Este es el designio de Dios. Y ningún hombre puede cambiar este hecho porque ningún hombre lo inventó. Dios lo instituyó, la familia humana, y la dotó de su constitución fundamental. Es lo que nos dice en el Catecismo 2203. Esa, hermano, es la base más fuerte posible para la igualdad. Así como igualmente mandato divino que dice que toda comunidad humana necesita una autoridad que la rija. Así como tenemos una autoridad en la iglesia, que es el padre, el sacerdote, el párroco, ¿no? Y esto nos lo manda el Catecismo en el 1898. Fíjense, la recompensa por obedecer el 4º mandamiento. San Pablo señala que tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa. Efesios capítulo 6, versículo 2. La observancia de este mandamiento procura, con los frutos espirituales, frutos temporales de paz y de prosperidad.
la historia verifica esa promesa. Las tres sociedades más estables, duraderas e internamente pacíficas en la historia de la humanidad han sido aquellas comunidades duraderas cuyos principios morales básicos fueron establecidos por Moisés hace 3.500 años, por Confucio hace más de 2.500 años y por Mahoma hace más de 1.300 años. Las tres fueron basadas en un alto respeto por la familia y en la práctica de educación moral continua. Cristo no fundó una nueva sociedad civil, pero reafirmó y cumplió la ley mosaica, la cual Dios determinó que fuera no solo para Israel, sino para todo el mundo. Cualquier sociedad civil, no solo el judaísmo, cualquier sociedad civil puede prosperar tomando los 10 mandamientos como su base. Ahora vamos a ver qué es la familia. El catecismo especifica 3 rasgos esenciales: la esencia, el origen y fin de la familia. Vamos a ver eso. Primero, un hombre y una mujer unidos en matrimonio forman con sus hijos una familia. Nos dice el catecismo en el numeral 2202. Esta es la definición simple y obvia de las partes estructurales de la familia. Un hombre y una mujer unidos en matrimonio, formando con sus hijos una familia. La número 2 nos dice: la comunidad conyugal está establecida sobre el consentimiento de los esposos. Catecismo 2201. Fíjense, el origen de una familia es un hombre y una mujer cediendo libremente crear una carne. O sea, tiene que ser libre, voluntariamente, esa unión. Y 3, la familia tiene 2 fines esenciales. El matrimonio y la familia están ordenados al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos. Catecismo 2201. Por lo tanto, hombres solos, mujeres solas, personas solteras, personas forzadas al matrimonio, personas que se casen sin la buena voluntad básica del uno para el otro, o personas que rehúsan tener hijos, todos estos no cumplen una de las características esenciales de una familia. Ahora vamos a ver las prioridades de la familia sobre el Estado. La primera prioridad nos dice en el Catecismo 2202: un hombre y una mujer unidos en el matrimonio forman con sus hijos una familia. Esta disposición es anterior a todo reconocimiento por la autoridad pública. Fíjense, la familia antecede al Estado en origen y por lo tanto en derechos. El Estado no inventó la familia o le donó su constitución o derechos. Por lo tanto, el Estado no tiene autoridad para destruir o reinventar la familia. La familia no recibe sus derechos del Estado, sino de Dios, ya que recibe su estructura esencial de Dios. Segundo, la familia es anterior al Estado en finalidad o propósito. El Estado existe para nutrir el bienestar de familias e individuos, no del otro lado, al contrario, no viceversa.
3. El catecismo en el 2207 nos dice, la familia es la célula original de la vida social. O sea, sin familia no hay sociedad. En el 2209 nos dice, por lo tanto, en conformidad con el principio de subsidiariedad, las comunidades más vastas deben abstenerse de privar a las familias de sus propios derechos y de inmiscuirse en sus vidas. Es decir, la familia es anterior al Estado en importancia, porque la familia es la piedra angular de toda la sociedad. Dice y continúa diciendo en el 2209, la familia debe ser ayudada y defendida mediante medidas sociales apropiadas cuando las familias no son capaces de realizar sus funciones. Los otros cuerpos sociales tienen el deber de ayudarlas y de sostenerla como institución familiar. Con el principio de subsidiariedad, el Estado solo debe ejecutar una labor orientada al bien común cuando advierte que los particulares o los organismos intermedios no la realizan adecuadamente, sean por imposibilidad o sea por cualquier otra razón. Fíjense, es posible promover la dignidad de la persona si no se cuida la familia. Es imposible promoverla. Las sociedades, las realidades territoriales locales, en definitiva, aquellas expresiones agregativas de tipos económicos, sociales, cultural, deportivo, recreativo, profesional, político, a las que las personas dan vida espontáneamente y que hacen posible su efectivo crecimiento social. Es imposible promover la dignidad si no se cuida a la familia. Vamos a ver ahora los deberes específicos del Estado para con la familia. La comunidad política tiene el deber de honrar a la familia, asistirla y asegurarle específicamente deberes de libertad, de fundar un hogar, de tener hijos, de educarlos, de educarlo de acuerdo con sus propias convicciones morales y religiosas. Esto aplica especialmente a las escuelas públicas. Y de proveerle también deberes, la protección de la estabilidad del vínculo conyugal, el deber que tienen la familia a la libertad de profesar su fe, transmitirla, educar a sus hijos con la misma fe, el derecho a la propiedad privada, la libertad de iniciativa, derecho a tener un trabajo, derecho a tener una vivienda, el derecho de emigrar, también el deber del Estado también, conforme las instituciones del país, el derecho a la atención médica que tiene la familia, el derecho a la asistencia de las personas de edades, a los subsidios familiares, ayudar a la familia cuando no pueden proveer para su propia familia, que no la pueden echar hacia adelante. Otros deberes que tiene el Estado es a la protección de la seguridad y a la higiene, específicamente por lo que se refiere a peligros como la droga, la pornografía, el alcoholismo. También otro deber como la libertad que tiene la familia para formar asociaciones con otras familias y de estar así representadas ante las autoridades civiles. Todo esto nos lo explica el Catecismo en el 2211.
Y en el 22-29 dice, los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, tienen el derecho de elegir para ellos una escuela que corresponda a sus propias convicciones. Este derecho es fundamental. Ahora vamos a ver la familia y la moral. La familia es la comunidad en la que desde la infancia se puede aprender los valores morales, dice el Catecismo en el 2207. Y bueno, me gustaría agregar que también en la familia, en donde también comenzamos a recoger los malos hábitos, porque también yo sé que ahí donde que nosotros debemos recoger los buenos hábitos, las buenas enseñanzas, pero también se recogen las malas enseñanzas, los malos hábitos, los malos comportamientos, la mala educación. Fíjense, dice el Catecismo en el 22-23, el hogar es un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Esta requiere el aprendizaje de la negación de un sano juicio, del dominio de sí, condiciones de toda la libertad verdadera. Los padres les han de enseñar a los hijos a subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. Y nos sigue diciendo, los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Es una grave responsabilidad para los padres dar buenos ejemplos a sus hijos. Es una grave responsabilidad para los padres dar buenos ejemplos a sus hijos, sabiendo reconocer ante sus hijos sus propios defectos. Sabiendo reconocerlo, se hacen más aptos para guiarlos y corregirlos. Lo dice en Eclesiástico capítulo 30, versículo del 1 al 2. El que ama a su hijo le corrige sin cesar. El que enseña a su hijo sacará provecho de él. Y en Efesios 6, capítulo 6, versículo 4 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. Porque también se puede exagerar, no se puede, debe haber un balance, la familia y la religión. Vamos a ver esto. La familia es la comunidad en la que desde la infancia se comienza a honrar a Dios. Catecismo 2207. Es una comunidad de fe, esperanza y caridad, nos dice el Catecismo 2204. Por eso puede y debe decirse iglesia doméstica. Eso es lo que es la familia, la iglesia doméstica. Es el único lugar en el que la mayoría de nosotros aprendemos la lección más importante de la vida. Caridad, amor, ¿verdad? Ese ágape. El amor que es la misma naturaleza de Dios, nos dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Es el lugar donde los niños descubren que esa caridad y que Dios no es solo un ideal y que es algo que nos formamos en nuestra mente, que es algo abstracto, que es un cuento de hadas, sino una realidad concreta. Así es como la mayoría de nosotros descubre que Dios existe. Cuando nuestros padres nos muestran la realidad de Dios, que es la caridad. Y más aún con el comportamiento de nosotros, los padres, que le enseñamos a nuestros hijos. La familia enseña a los niños que son amados por igual y sin límites.
No importa si son débiles o fuertes, saludables o enfermos, normales o con impedimentos, porque son amados, no por lo que son en el mundo, por cuán bien pueden realizar una tarea, sea corporal, mental, de trabajo, de entretenimiento, de deporte, etcétera, sino simplemente por lo que ellos son. Son hijos de Dios y de padres que lo trajeron a la existencia con amor, al igual que lo hizo Dios, con un amor que causó su ser y su valor, un amor que dijo: tú eres valioso porque eres amado, más que tú eres amado porque eres valioso. Es por eso que la familia es llamada legítimamente iglesia, la iglesia doméstica, un cuerpo de Cristo, cuerpo visible de Cristo. Ahora vamos a ver los deberes de los hijos. ¿Qué deberes tienen los hijos? La base de los deberes de los niños. La paternidad divina es la fuente de la paternidad humana. Es el fundamento del honor debido a los padres. Catecismo 22:14. Dios, el Padre, la paternidad divina es la original y la paternidad humana es su imagen o copia. O sea, nosotros que somos padres somos copia, somos imagen de Dios. 4 deberes básicos que tienen los deberes de los hijos: respeto, gratitud, obediencia y respaldo. Primero, respeto. El respeto de los hijos menores o mayores de edad hacia su padre o hacia su madre se nutre del afecto natural nacido del vínculo que nos une. Es exigido por el precepto divino, dice el Catecismo 22:14. El respeto filial favorece a la armonía de toda la familia familiar. Añade también a las relaciones entre hermanos y hermanos. Nos dice el Catecismo 22:19. El segundo, la gratitud. Ese respeto, ese deber de gratitud que tiene el hijo, el respeto a los padres, está hecho de gratitud para quienes, mediante el don de la vida, su amor y su trabajo, han traído a sus hijos al mundo y les han dado ayuda a crecer. Lo han ayudado a crecer, según el Catecismo 22:15. Recuerda que por ellos has nacido. ¿Cómo les pagarás lo que han hecho por ti? Dice en Sirácides 7:28. Le debe obediencia también a los padres. El respeto filial se expresa en la obediencia, dice el Catecismo 22:16. Mientras vive en el domicilio de sus padres, el hijo debe obedecer a todo lo que estos dispongan para su bien o el de la familia. Catecismo 22:17. Y el 22:17 continúa diciendo: la obediencia a los padres cesa con la emancipación, o sea, dejar la casa de los hijos, pero el respeto que le es debido, el cual permanece para siempre. El respeto siempre hacia los padres siempre está, no importa la edad de los hijos. También, ¿cuál otro deber básico que tienen los hijos sobre el padre? El respaldo. El cuarto mandamiento recuerda a los hijos mayores de edad sus responsabilidades para con los padres. En la medida en que ellos pueden, deben prestarle ayuda materiales y moral
en los años de vejez y durante sus enfermedades y en momentos de soledad o de abatimiento, dice el Catecismo en el 22:18. Ahora vamos a ver los deberes de los padres, los deberes de los padres. Primero, la fecundidad del amor conyugal no se reduce a la sola procreación de los hijos, sino que debe extenderse también a su educación moral y a su formación espiritual. Uno no tiene hijos por tenerlo. Los hijos hay que educarlos, hay que encaminarlos para que sean hombres y mujeres de bien. Segundo, el papel de los padres en la educación tiene tanto peso que cuando falta difícilmente puede suplirse. Dice el Catecismo en el 22:21. Muy importante esto. Tercero, los padres deben mirar a sus hijos como a hijos de Dios y respetarlos como a personas humanas. Catecismo 22:22. 4. Los padres deben formar, pero no exasperar a sus hijos. Deben darle forma, sin exagerar, dice Efesios capítulo 6, versículo 4. Sin provocarlo o irritarlo, sin enfadarlo. No vaya a ser que se hagan corriendo. Quinto, por la gracia del sacramento del matrimonio, los padres han recibido la responsabilidad y el privilegio de evangelizar a sus hijos desde su primera edad. Deberán iniciarlos en los ministerios de la fe, Catecismo 22:25. Es importante, eso es muy importante, que los padres eduquen a los hijos en los primeros años, sobre todo en el catecismo, en lo que es el catecismo, las primeras oraciones, lo que es los mandamientos, para que ellos vayan aprendiendo desde muy pequeños, y así cuando ellos llegan al catecismo, a la iglesia, pues ya son niños que saben mucho sobre la moral de la Iglesia Católica. 6. Los padres deben cuidar de no presionar a sus hijos ni en la elección de una profesión, ni en la fe, ni en la de su futuro cónyuge. Fíjense, obviamente, dándoles consejos juiciosos. Los padres somos, en muchos casos, la influencia más importante en un hijo al hacer las 3 decisiones más importantes de su vida. Adorar a Dios, con cuál esposo o esposa debe casarse y qué carrera seguir. Pero sin presionarlo, sin imponerle lo que ellos deben de hacer. 7. Es una grave responsabilidad para los padres dar buenos ejemplos a sus hijos, dice el Catecismo 22:23. Esto es, en muchos casos, la forma más efectiva de enseñar moral y religión. Y es muy importante porque es así como, de la misma forma que se comportan los padres, así mismo se comportan los hijos. Nosotros que tenemos muchos años trabajando con los niños en el catecismo, en San Martín, podemos ver el comportamiento de los niños. Y viendo el comportamiento de los niños, ya nosotros sabemos cómo son los padres. Simplemente con ver el comportamiento con los niños y cómo se comportan. Y lo podemos contactar en la misma relación que tienen los padres con nosotros, a la vez que nosotros lo vemos, sabemos cómo se comportan. Y los niños son el espejo de los padres. Los niños dicen la verdad, o sea, los niños representan la verdad, se comportan como son. Y entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque el buen ejemplo que le damos nosotros es la forma más efectiva
de enseñarle a ellos moral y religión. Número 8. Sabiendo reconocer ante sus hijos sus propios defectos, se hacen más aptos para guiarlos y corregirlos. Catecismo 22-23. Fíjense, a los niños se les debe enseñar que los padres también están bajo la misma ley divina y la misma autoridad divina, y que no somos perfectos. Nosotros también somos seres humanos, somos personas que cometemos errores, pero debemos de conocerlo, obviamente, para enseñar a nuestros hijos que nosotros debemos ser honrados, debemos ser personas que somos serias y que podemos enseñarle buenas cosas a ellos. Moral social católica. La base de la comunidad social es Dios como el fin común. Fíjense, una sociedad es visible como un cuerpo, pero su principio de unidad es espiritual, como el alma. Para ser una comunidad debe tener algún principio de unidad común. Vamos a ver. En el Catecismo 1880 nos dice: como el individuo humano, una sociedad es a la vez visible y espiritual. Y continúa diciendo, una sociedad es un conjunto de personas ligadas de manera orgánica por un principio de unidad que supera a cada una de ellas. Y en el 1881 dice, este principio de unidad es su fin. Cada comunidad se define por su fin, o sea, por la unidad en que tiene. En la Ciudad de Dios, en el libro de San Agustín, definió una ciudad o una comunidad como un grupo de personas unidas por un amor común. Porque donde esté vuestro tesoro, que es el objetivo del amor, allí estará también vuestro corazón, que es su centro y su identidad. Lucas capítulo 12, versículo 34. Fíjense, muchos individuos se convierten en una comunidad al hacerse presente a otros, al convenir en una meta común. Se identifican unos con otros cuando todos se identifican con el mismo fin. Así que la base de la moral social católica es tener un mismo fin común, que es la base de la comunidad social de Dios, obviamente. Dios es la base fundamental de la igualdad. Y nos dice este pequeño mensaje: las diferencias nos enriquecen, el respeto nos une. Dice el Catecismo 1878. Todos los hombres son llamados al mismo fin, que es Dios. Lo que quiere decir que por este fin común, que es Dios, los seres humanos tenemos una dignidad común. Podemos pensar diferente, podemos sentir diferente, podemos ser inclusive hasta de diferentes partidos, pero debemos respetarnos, debemos vamos a tener diferencias siempre, pero ese respeto es el que nos enriquece a nosotros. La misma conclusión, dignidad y valor común, resulta también de nuestro origen común, dice el Catecismo 1934. Creados a imagen de Dios, único y dotados de una misma alma racional. Todos los hombres poseen una misma naturaleza y un mismo origen. Esta es la base real para la igualdad humana. Ninguna otra base, tal como la opinión humana o el consenso, es absolutamente segura contra cambios de nociones humanas de razas superiores o grupos indeseados. Solo Dios es
inmutable. ¿Ya? Solo Dios es inmutable. Él es nuestro creador. Él es el único que no se equivoca. Todos no podemos equivocar. Todos podemos equivocar. Inclusive en la misma política como lo vemos. Porque nosotros no podemos estar adheridos a hombres. El hombre es por su naturaleza pecador. Nuestra base es Dios. Y Dios, mientras nosotros creemos en Dios, es el único que nos va a fortalecer, porque Dios es inmutable. Es el único que nos ama y nos da, nos va a decir la verdad, la verdadera verdad. Dios es la base de la dignidad de la persona humana. Casi todos admiten la igualdad humana y la dignidad humana y entienden cuán importantes son estas verdades para una sociedad justa. Pero no todos admiten que Dios es la única base adecuada y garantía para estas verdades. Fíjense, una sociedad justa reconoce el valor expresado por cada persona. Ese valor no es revocable por ninguna autoridad humana, simplemente porque no procede de ninguna autoridad humana, sino de Dios. Dice en el Catecismo 19:29, la justicia social solo puede ser conseguida sobre la base del respeto de la dignidad trascendente del hombre. Y continúa diciendo en el 19:30, el respeto de la persona humana implica el de los derechos que se derivan de su dignidad de criaturas, o sea, criatura de Dios. Estos derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a ella. Vamos a ver ahora los deberes de los ciudadanos. Primero, obediencia, dice el Catecismo 22:34. El cuarto mandamiento de Dios nos ordena también a honrar a todos los que para nuestro bien han recibido de Dios una autoridad en la sociedad. Esto no significa que hay un derecho divino de reyes o de algún otro gobierno particular o una forma de gobierno. Significa que Dios diseñó al hombre como una criatura social y política y por lo tanto que al obedecer las autoridades sociales legítimas estamos obedeciendo el plan de Dios. Por ejemplo, se nos dice, sé a causa del Señor a toda institución humana. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Y pueden ver también Romanos, capítulo 13, versículo 1. También es moralmente obligatorio, dice el 22:40, el pago de los impuestos, el ejercicio del derecho al voto, el ejercicio al derecho al voto y la defensa del país. También hay una obligación de estar alertas y ser críticos, dice el Catecismo 22:38. Su colaboración leal entraña el derecho, a veces el deber, de ejercer una justicia crítica, una justa crítica de lo que les parece perjudicial para la dignidad de las personas o el bien de la comunidad. A veces esto se extiende al deber de desobedecer. Dice en el Catecismo 22:42. El ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral. Y continúa diciendo en el 19:03, si los dirigentes
proclamasen leyes injustas o tomasen medidas contrarias al orden moral, estas disposiciones no pueden obligar en conciencia. Las leyes sociales humanas deben ser juzgadas por una ley natural mayor. De hecho, solo si existe una ley superior puede la protesta en contra de la ley humana ser moral o justa. El librepensador moderno que rehúsa la ley natural tiene que, conforme a su lógica, aceptar que toda ley humana está fuera de crítica y ser así un conservador del statu quo, del estatus del momento actual, o rechazarla por ninguna razón moral superior y ser así un malhechor, recurriendo solo al poder y no al derecho. También tenemos la caridad, que es otro derecho que tiene el Estado. La caridad que representa el mayor mandamiento social, dice el Catecismo 1889. Inspira una vida de entrega de sí mismo. Esta es una necesidad para cualquier familia trabajadora, cualquier familia de sociedad. Vamos a ver los deberes de las naciones. Las naciones ricas están también obligadas en caridad a ayudar a las naciones pobres, especialmente en casos de necesidad inmediata como una hambruna. Dice el Catecismo 2241. Las naciones más prósperas tienen el deber de acoger en cuanto sea posible al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no pueden encontrar en su país de origen. Y continúa diciendo, la participación en la sociedad se realiza ante todo con la dedicación a las tareas cuya responsabilidad personal se asume por la atención prestada a la educación de su familia, por la responsabilidad en su trabajo. Catecismo 19:14. Fíjense, se espera que las familias practiquen la caridad con otras familias, tanto como los individuos y las naciones. Si la caridad individual o de la familia hiciese su propia tarea, las burocracias impersonales de gobiernos serían menos extensas, menos caras y menos intrometidas. Estos deberes inmediatos y concretos no deben ser descuidados por causas lejanas abstractas, que nos dan la ilusión de ser muy idealistas y morales. Cristo nos ordenó amar al prójimo, no a la humanidad. Vamos a ver la subsidiariedad y socialización. Dice el Catecismo 1882. Es preciso impulsar, alentar la creación de asociaciones e instituciones de libre iniciativa para fines económicos, sociales, culturales, recreativos, deportivos, profesionales y políticos, tanto dentro de cada una de las naciones como en el plano mundial. Y continúa diciendo, por un lado, esta socialización expresa igualmente la tendencia natural que impulsa a los seres humanos a asociarse con el fin de alcanzar objetivos que exceden las capacidades individuales. Por otro lado, dice el Catecismo 1883, la socialización presenta también peligros.
Una intervención demasiado fuerte del Estado puede amenazar la libertad y la iniciativa personales. Continúa diciendo el 1883, la doctrina de la Iglesia ha elaborado el principio llamado de subsidiariedad. Según este, una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle, debe subsidiarlo. Esto aplica especialmente a la familia. El modelo para el principio de subsidiariedad es el mismo gobierno del universo de Dios. Dice el 1884, Dios no ha querido retener para él el solo ejercicio de todos los poderes. Entrega a cada criatura las funciones que es capaz de ejercer según las capacidades de su naturaleza. Este modo de gobierno debe ser imitado en la vida social. El comportamiento de Dios en el gobierno del mundo, que manifiesta tanto respeto a la libertad humana, debe inspirar la sabiduría de los que gobiernan las comunidades humanas. Y digo, el creador del universo se retira humildemente y anónimamente y deja que sus criaturas, o sea, nosotros, recibamos la gloria de acuerdo con el dicho medieval. La gracia no sustituye la naturaleza, pero la perfecciona. Dice un antiguo filósofo chino, Lao Tzu, en el Tao Te Ching, observó el mismo principio en el universo, el cual es gobernado por el invisible, humilde Tao o ley de la naturaleza. Y él también aplicó este principio al gobierno de la humanidad. O sea, lo mismo que dice el catecismo. La doctrina católica tiene dos lados, balanceada y completa aquí, en este dicho, como en todo sitio. Por un lado, el principio de subsidiariedad se opone a toda forma de colectivismo. ¿Okay? Colectivismo, es decir, que los gobiernos se adueñen para ello, se adueñen de las cosas, un socialismo, ¿no? Como la tierra, las fábricas, las energías, ¿sí? Y traza los límites de la intervención del Estado. Catecismo 1885. Por otro lado, la socialización humaniza y el de Estado es necesario no solo para la ley y el orden, sino también para proveer una red de seguridad de necesidades humanas esenciales, tales como comida, vivienda, oportunidad de empleo y cuidado médico básico para quienes no reciben ayuda de iniciativas privadas, beneficencia individual o familia. Vamos a ver el personalismo como la llave de una buena política. La inversión de los medios y de los fines que lleva a dar valor de fin último a lo que solo es medio para alcanzarlo o a considerar a las personas como un puro medio para un fin engendra estructuras injustas. Catecismo 1887. El propósito de todo gobierno público, impuestos, ejércitos y leyes es la felicidad de los individuos y la familia. El bien común está siempre orientado hacia el progreso de las personas. El orden social y su progreso debe subordinarse al bien de las personas y no al contrario, dice el Catecismo 19:12. Como he dicho anteriormente, el propósito de todo gobierno público
impuestos, ejércitos y leyes es la felicidad de los individuos y las familias y su bondad. Una definición muy sencilla de una buena sociedad es esta. Una sociedad buena es aquella en que se nos hace fácil ser bueno, dice Dorothy Day, citando la palabra de Peter Marine. Dice en el Catecismo 22:12. Una sociedad buena es una en la que cada persona reconoce en toda persona humana un hijo o una hija del Padre nuestro. Así es, nuestras relaciones con el propósito se debe reconocer como perteneciente al orden personal. El orden prójimo no es un individuo de la colectividad humana, es el siguiente, en el que nos dice el 22:3. Las comunidades, la batería. Perdón, que la batería estaba Las comunidades humanas están compuestas de personas. Gobernarlas bien no puede limitarse simplemente a garantizar los derechos y el cumplimiento de deberes, como tampoco a la sola fidelidad a los compromisos. Las justas relaciones entre patronos y empleados, gobernantes y ciudadanos supone que la benevolencia natural conforme a la dignidad de personas humanas deseosas de justicia y fraternidad, gente buena y relaciones buenas, harán de lo peor de la sociedad una buena sociedad. Gente mala y relaciones malas harán de la mejor sociedad una mala sociedad. Eso es de ahí, ¿no? Y el último tema nos dice personas e instituciones. Por un lado, ninguna justicia social o progreso puede surgir meramente de afuera hacia adentro, de instituciones impersonales, sino solo de adentro hacia afuera, de personas del corazón y de la libre elección. Dice el Catecismo en el 1888, es preciso entonces apelar a las capacidades espirituales y morales de las personas y a las exigencias permanentes de su conversión interior para obtener cambios sociales que estén realmente a su servicio. Fíjense, esto es por lo que el Nuevo Testamento siempre habla sobre conversión personal, conversión moral, y no sobre reformas de instituciones. O sea, esto va exactamente a la raíz que es la persona humana. Y dice en el Catecismo 1888, por otro lado, la prioridad reconocida a la conversión del corazón no elimina en modo alguno, sino al contrario, impone la obligación de introducir en las instituciones y condiciones de vida externa, ¿verdad?, las mejores convenientes. Esto es el final, pero aquí lo más importante que debemos de saber es que todo Estado debe tener un balance. En todo Estado debe haber un balance. Es exactamente lo que uno esperaría si son de Dios y no del hombre, quien al igual que un tren descarrilado se ha salido de la vía de Dios y yéndose por diferentes caminos opuestos. La moral social y política católica no se adapta totalmente a ninguna institución popular secular. No es
una anarquía individualista, libertaria, ni socialismo colectivo, tampoco optimismo utópico, ni pesimismo cínico, ni de derecha ni de izquierda, ni la plataforma de un partido, ni la plataforma de otro partido. Tampoco es un compromiso inconsistente entre ellos. Es simplemente un camino más elevado y más completo, basado en la realidad esencial de la naturaleza humana, no en los modos cambiantes de ninguna ideología humana. Con esto, pues, hemos terminado este tema, así que le damos paso a ustedes para las preguntas.